de los diversos proyectos de nuevos hoteles, sumado a los conciertos y congresos previstos en el periodo. Fútbol. Defensa y Justicia recibe a Botafogo en busca de las semifinales de la Sudamericana. El partido se jugará desde las 19:30 en Florencio Varela con la transmisión de la señal de cable D-Sports y D-Go. En la ida, jugada en Río de Janeiro, empataron en 1. El que se imponga hoy se enfrentará al ganador del cruce entre Liga de Quito de Ecuador y San Pablo de Brasil. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Horas Extras. Soy Vilma Noche. Y bueno, como sabes, este es un programa laboral y por supuesto estamos siempre conversando de los temas de las últimas horas, los bonos, las sumas fijas, las paritarias en los sindicatos, las discusiones de cómo se ponen en marcha estas medidas, las nuevas que dicen que se vienen y también la resistencia de algunos gobernadores e intendencias para hacerlas efectivo. Nosotros sabemos que, bueno, de todo esto estás enterado, te estás enterando todo el tiempo en Caput, pero sabemos que, y nos importa, como lo hemos hecho en las últimas horas, seguir de cerca el trabajo de científicos, el trabajo de universitarios en distintos aspectos, que ha sido tan vapuleado por algunos sectores de la oposición, y por eso, por supuesto, estamos muy preocupados y queremos seguir con este tema. Nosotros nos enteramos en las últimas horas de un grupo de ciencia y técnica de la Argentina, de especialistas en ciencia y técnica de la Argentina, que visitó Jujuy y que alertó sobre el desapego absoluto al Estado de Derecho ante la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales y la actitud también para con las protestas y para todos aquellos ciudadanos que protestaban en la provincia de Jujuy. Bueno, ellos han tenido una agenda muy extensa, han expresado su solidaridad y por supuesto se fueron a interesar y a ver de cerca qué es lo que sigue sucediendo allí. Plantearon la necesidad de visibilizar la situación para generar conciencia, para visibilizar. Recordemos que también aquí en la ciudad de Buenos Aires están grupos del Tercer Malón de la Paz. Y bueno, mucho no han conseguido, lamentablemente, y queremos que esto es muy útil, ¿no? Por eso estamos ahora en comunicación, no quiero perder más tiempo, porque sabemos que está muy ocupado, con el doctor en matemática Marcelo Ruiz, es profesor de la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba, y bueno, fue uno de los que, como comentaba, viajó a la provincia para conocer más de cerca cuál es la situación, que consideran, por supuesto, muy grave. Muy buenas tardes, Ruiz, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Vilma, ¿cómo estás? Un placer compartir con vos este diálogo y con el equipo. Muchas gracias. Bueno, mientras establecíamos la comunicación, estaba contando un poco cuál había sido el trabajo de la comitiva en la que estuvieron científicos, universitarios. Tengo entendido que se han reunido con investigadores. Bueno, quería que me detalle un poco cuál ha sido la agenda y, bueno, las conclusiones que ustedes han sacado.
Bien, viajamos una parte del grupo, un grupo que se denomina Ciencia y Técnica Argentina, que es un grupo de científicas, científicos, docentes, investigadores, preocupados en general por la problemática de los procesos de democratización, la vida en los territorios y la vigencia de los derechos humanos. Es decir, que no es la primera vez que intervenimos en distintos conflictos en el país, ya sea o de declaraciones o la participación directa en la vida de los territorios. Y el viaje a Jujuy, la agenda se construye a partir de las alertas lanzadas por distintas organizaciones de la provincia, comunidades de pueblos originarios y también de grupos de docentes e investigadores. Y ahí que tuvimos 3 momentos, ¿no? Un momento de escucha y de intercambios con una comunidad de investigadores, tanto de CONICET como de la Universidad Nacional de Jujuy, especialmente de investigadores e investigadores que trabajan con las comunidades de pueblos originarios o pueblos indígenas. También con representación de pueblos indígenas, y visitamos al final del día a Milagros Salas. Esa fue la agenda completa. Es la segunda vez que visitamos a Milagros Salas. ¿Cómo la vieron, Ruiz? Vilma, la verdad, ella es una mujer muy fuerte, pero también hay mucho cansancio, hay mucho agotamiento, ella ha atravesado por procesos muy dolorosos, además del muchos golpes, claro. Muchos golpes, el fallecimiento de su hijo, su compañero, y un estado de privación de la libertad, que están en su domicilio, pero privada de la libertad. Y nosotros ya advertíamos, ya cuando viajamos en 2016, luego de que ella hubiera sido encarcelada, advertimos que en torno a Milagros se desplegaba un proceso de estigmatización, por un lado, por ser mujer, por ser indígena, por ser integrante de una organización territorial que además lleva el nombre de un indígena, y un proceso de disciplinamiento de las organizaciones sociales que termina en esta escalada muy violenta por parte del Estado provincial desplegada en los territorios sobre las comunidades. Así que la verdad también nos quedamos muy preocupados, reconfortados por verla, pero muy preocupados también por su situación, que lleva más, ¿no?, de 2.500 días de detención. ¿Y cuál es el clima ahora en Jujuy? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué sucede con los trabajadores? Bueno, se ha minorado la represión extrema a la que se llegó hace muy poco tiempo, donde hubo allanamientos, detenciones, incluso hasta más allá de que el gobernador después pidió disculpas, pero las fuerzas policiales ingresaron a la Universidad Nacional, violando, ¿no?, la autonomía universitaria, pero fundamentalmente con un clima represivo sobre el pueblo jujeño, descomunal, y en el contexto además de una reforma constitucional, porque eso fue lo que motivó el reclamo popular, claro, una reforma constitucional que ha sido criticada por diferentes organismos de mucho prestigio en el país, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, por organismos internacionales. O sea que la acumulación de las instancias represivas y la aprobación de una normativa completamente inconsulta y que además habilita la violación de los derechos humanos fundamentales, por ejemplo la consulta a pueblos originarios fue eliminada del texto de la ley, es lo que motivó precisamente el reclamo que fue respondido, no por una instancia de apertura al diálogo, una convocatoria no a la rediscusión de la reforma, sino por el contrario, por una escalada represiva. Según lo que veíamos, algunas conclusiones que trascendieron, ustedes la preocupación sigue siendo que sea visible esta situación, sobre todo la de violencia y la de no respuesta, ¿no?, ante estas protestas y estos reclamos por parte de la población. ¿A ustedes les parece que no es visible aún el tema en el resto del país? En efecto, Vilma, nosotros creemos que hay una situación de invisibilización, por ejemplo, en las instituciones universitarias en las que yo trabajo, no es un debate frecuente. Siempre empujamos para que tome centralidad universitaria. Esto es, por ejemplo, que los consejos superiores de las universidades analicen
debatan y se expresen. Y pensemos que, cuando nosotros decimos en el 2016 fue encarcelada Milagros Sala, o sea, hace 8 años de esta situación, y fue sufriendo un proceso de invisibilización hasta que ahora, por la participación, la expresión popular, vuelve a cobrar fuerza, pero no es el debate, el debate no ha atravesado muchas de las instituciones y es necesario que ese debate se dé, y bueno, también nuestro viaje tuvo que ver con estar presente en los territorios para volver a nuestras instituciones y pujar para visibilizar. ¿Hay acciones próximas del grupo? Sí, claro. En primer lugar, bueno, el acompañamiento frente a las distintas denuncias, el acompañamiento de distintas formas. Lo haremos a través de declaraciones en las instituciones, la activación de mecanismos específicos de ayuda, también en la coordinación con otros organismos que irán a colaborar con el Centro de Estudios Legales y Sociales, ponernos a disposición, con la Defensoría del Público. Hay muchas organizaciones e instituciones que están colaborando para que cese, por un lado para que la reforma se derogue, y por otro lado para cuidar bajo distintas formas a los distintos integrantes de instituciones y organizaciones puqueñas que se han visto severamente afectados en su integridad. Ustedes se encuentran preocupados y preocupadas por las declaraciones, imagino, de algunos sectores de la oposición. ¿Piensan que situaciones similares se pueden vivir en el resto del país? ¿Este es el peligro? Sí, claro, porque, por ejemplo, en torno a la figura de Milagros Sala, pero ya antes, en torno a la figura de Santiago Maldonado, se desplegaron potentes dispositivos de estigmatización y de represión. Así que hay un clima desde hace tiempo de determinados sectores de la política, un clima represivo y hostil a los pueblos originarios, pero que además se extiende, se extiende a trabajadoras y trabajadores. Y en el caso específico, la situación específica donde nosotros estamos insertos, que son universidades y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sí, también ha habido expresiones en los últimos días, claro, directamente de un ataque frontal, directo a la educación pública en Argentina y a un desarrollo de una ciencia y una tecnología que esté privilegiando 3 aspectos, ¿no? Que es como horizonte, que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Hay proyectos en Argentina que van completamente a contrapelo de esa perspectiva. Bueno, y contra eso me imagino hay que luchar ustedes desde su sector, ¿no? En estos temas, por ejemplo, y en otros tantos, ¿no? Conocemos tantos avances que se han logrado y que se están logrando y que es necesario comunicarlos, ¿no? Es necesario comunicar, que la gente conozca estas cosas. Muchas veces que a veces no llegan porque están en el medio del trabajo y no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí nuestra ayuda para que cuente con eso, ¿eh? Le agradecemos mucho, sabemos que está ocupado, que tiene que ir a dar clases, que por lo menos nos dio estos minutos para contar lo que está pasando y bueno, y que desde acá tiene los micrófonos y los minutos abiertos en horas extras para cualquier otra actividad que tengan con respecto a este tema y otros tantos, que se comunique con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Vilma. Voy a compartir ahora en el próximo minuto con mis estudiantes este diálogo que hemos tenido juntos y bueno, agradecerte nuevamente a título personal, pero también en nombre del Grupo de Ciencia y Técnica Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias por su trabajo. Dialogábamos entonces con Marcelo Ruiz aquí en Horas Extras, es doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad de Río Cuarto. ¿A quién se le habrá ocurrido que somos todos iguales? Habrá sido un distraído que no estaba en sus cabales. Pues es cosa bien sabida, somos todos diferentes
cada una de las gentes y cada cual con su vida. Cuando Dios creó la tierra, no se sentía seguro de crearle también las guerras, las fronteras y los muros. Fue cuando pensó en dejarle al hombre tan cruel empresa, ya que por su naturaleza mucho no iba a costarle. Completada su obra de arte, miró Dios emocionado arroyos y manantiales, campos aterciopelados. Entonces llegó el momento de repartir la riqueza, la puso toda en un cuenco y lo agitó con firmeza. Bueno, este tema que nos venía también aquí en Horas Extras para lo que estábamos hablando, es un trabajo muy interesante que se llama Alma Mate con Amigos por el Mundo. Es parte de un trabajo, de un proyecto muy ambicioso de músicos argentinos que están radicados en España. Son 21 canciones compuestas a lo largo de los últimos 20 años. Son 40 músicos y cantores que han participado. En el caso del tema que estábamos escuchando, del anterior, ¿sí? Es uno de ellos porque está una de las que están en las que participan allí, una de las creadoras de este espacio, ya te digo, es Gloria Heberovich, en voz, en guitarra, y también Manuel Kleiner está en el piano, bueno, y acompañado entonces, como te decía, por muchos músicos. Vamos a escuchar algún otro tema después, pero ahora vamos a seguir con lo que estuvimos profundizando aquí en Horas Extras, que es también el trabajo. Vamos a hablar de la educación, porque un espacio muy importante, un centro educativo, ha cumplido 25 años nada más y nada menos, y hemos conversado por motivos de agenda y de trabajo, hemos conversado previamente con su directora, Susana Reyes. Quiero que escuches y compartas la nota con nosotros. El Isauro, como le dicen todos los que lo quieren, cumplió 25 años. Hablamos del centro educativo Isauro Arancibia, donde cientos de chicos y chicas en situación de calle y también adultos se acercan no solo a estudiar, sino a realizar acciones en un lugar que tiene como objetivo, como lo dice esta institución, restituir y promover derechos vulnerados. También construir proyectos de vida dignos y saludables. Estamos en comunicación, es un gusto para nosotros saludar en este día a Susana Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contame cómo fue la fiesta, primero es lo que primero queremos saber y después hacemos un poquito de historia que tu trabajo bien lo merece. Bueno, ayer la verdad que fue un fiestón porque estábamos todos muy felices, todos y todas, los estudiantes, los maestros y las maestras. Fue realmente una construcción colectiva de esta fiesta. Nosotros empezamos hace 2 meses reuniéndonos con el centro de estudiantes de la escuela, con los maestros, las maestras, los viernes, ¿no?, de cada mes, preguntándonos qué es en realidad lo que queremos festejar. En este festejo que estábamos armando, ¿qué es lo que estamos festejando?, ¿no? Y bueno, ahí surgieron muchas cosas, ¿no? Estamos festejando el triunfo de la pedagogía de la ternura sobre la pedagogía de la crueldad, por ejemplo. Casi nada. La escuela inclusiva, la construcción colectiva de un proyecto, el amor, la mirada amorosa hacia el otro, ¿no?, mutuamente. El lugar que festejamos, un lugar
proyecta futuro todo el tiempo está como dando una imagen de futuro a quien entra, ¿no? Bueno, la alegría del hacer, digamos como que todas esas cosas empezamos así, y ayer realmente fue una fiesta así donde se sentía esa alegría, ese festejo, ese amor que en el Isauro, se siente, ¿no? Cuando nosotros decimos que Isauro late, y es así, ¿no? Realmente los pibes mostraron lo que ellos hacen, dijeron, ¿no? Muchos rapearon, que es su modo de decir, los más chiquitos bailaron, el eje del encuentro fue, primero, por supuesto, una vez que hicimos el homenaje a la Pachamama en la plaza, 30.000 compañeros, y después de eso empezó nuestro acto en la calle, y ahí, lo primero, cuando ya estaba todo el mundo sentado, que había muchísima gente, entramos a Isauro. Nosotros tenemos a Isauro, claro, que es un muñeco que lo llevamos cada vez que va a haber una reunión, entra Isauro primero, ¿no? Y esta vez entró. Y además, no solo entró con los chicos y con los maestros y las maestras, y además que otra maestra de jardín hizo hacer 2 zapatos gigantes, hermosos, mocasines, que estuvieron presentes en toda la fiesta, ¿no? Sí, le explicamos, si te parece, a nuestros oyentes por qué es esto, ¿no? Porque lleva el nombre del Centro Educativo de Isauro Arancibia, que es un maestro tucumano, que fue uno de los fundadores de la CETERA y que fue asesinado por la dictadura militar al inicio de la dictadura, y que le robaron los zapatos. ¿Es así por lo de los zapatos? Claro, le robaron los zapatos. Entonces, los zapatos son muy simbólicos en nuestra escuela, porque otro maestro que escribió un libro sobre Isauro, en el prólogo puso: recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Maravilloso. Entonces, esos zapatos tienen mucho significado, ¿no? Y se regalaba de souvenir unos zapatitos que hicieron también los chicos en porcelana fría. Eran, los zapatitos y las huellas de Isauro son muy importantes. Siempre preguntamos a dónde te llevan esos zapatos, ¿no? ¿A dónde nos llevan? Todo eso sobrevolaba este encuentro, ¿no? A Isauro, y si decimos Isauro, decimos una generación, un proyecto, una ilusión, un sueño. Me imagino lo que habrá sido en lo personal para vos y para todos los docentes del centro educativo este. Mira, muy importante, para mí personalmente, porque me atraviesa la historia, claro, ¿no? Isauro Arancibia y el Isauro, ¿no? Porque son 25 años desde que pisé por primera vez un aula para recibir a los estudiantes en el Isauro, ¿no? Porque es un centro educativo que a mí me mandaron a abrirlo y a ponerle un nombre, o sea, es como, no tuve ese privilegio por ser maestra de adultos y de adultas, de poder ponerle un nombre o un número. Hay maestros que les ponen un número, yo le puse este nombre. Entonces a mí me atraviesa totalmente, porque yo soy parte de esa generación, y todos esos sueños de amor, de libertad, de igualdad, de lucha, que le costó la vida a 30.000 compañeros y compañeras. Para mí el Isauro, ese espacio que es el Isauro, esa escuela, para mí es un legado para ellos y ellas, ¿no? Para todos los compañeros que no están, porque es un lugar donde se respira lucha, se respira amor, se respira justicia social. Susana, recordemos cómo iniciás vos la actividad, porque vos dabas clase para adultos, para adultas. Claro, a mí me llaman para abrir un centro educativo, yo como maestra del Estado, ¿no? Sí. Llaman al Ministerio de Educación para abrir un aula en la CTA Nacional para la población de AMAR, Asociación de Meretrices de Argentina. O sea, las trabajadoras sexuales habían armado un sindicato
la presidenta era Elena Reinaga, y era un sindicato de base de la CTA, pero que muchas no tenían la primaria completa, entonces me llaman para abrir ahí un centro educativo para adultos y adultas. Entonces, bueno, me llaman a mí, yo voy, a mí me paga el Estado, pero ellos ponen el lugar. Y así empezamos, y las chicas de AMAR, que algunas trabajaban en Constitución, me dijeron, bueno, hay un montón de pibes que viven en situación de calle, y ahí en Constitución son grandes, no saben leer y escribir, y bueno, tendríamos que invitarlos a la escuela. Y ahí fuimos con ellas un día a despertarlos, estaban ahí, y les decíamos, che, mañana vengan a la escuela que los estamos esperando y no sé qué. Y vinieron dos, una parejita, y a partir de ahí empezaron a venir, y en estos 25 años, lo que era un centro educativo de educación primaria de adultos de 2 horas, hoy es una escuela que tiene 3 niveles educativos, que tiene un jardín maternal, primaria de adultos, primaria de niños y niñas, un secundario, una escuela de formación para el trabajo. Bueno, y de 20 estudiantes que tenían en el 98, ahora son 800 que pasan por la escuela, porque hay una escuela de formación para el trabajo donde hay oficios, muchísimos oficios, y bueno. Así que bueno, esos fueron los inicios. Y tenés doble escolaridad además, porque tienen actividad artística, pueden comer en la escuela. Claro, comen, almuerzan, después a la tarde hay talleres. Es en espejo, el que va a la mañana, a la tarde tiene taller, el que va a la tarde, a la mañana tiene taller. Pero digamos como que nosotros decimos siempre que al Isauro no es que llegan para terminar la primaria o para terminar la secundaria solamente, sino, como bien dijiste vos al principio, es como para poder pensar su proyecto de vida, ¿no? Pensarse. Y además, nosotros le damos mucha importancia al tema colectivo, porque en general esta sociedad lo que hace es individualizar, digamos, si estás en la calle es porque no servís, porque no pudiste hacer otra cosa, porque, no sé, sos vago o lo que sea, ¿no? Esa estigmatización hace la sociedad. Entonces, nosotros lo que queremos que se entienda es que no es así, que esto es producto de implementación de políticas económicas y de proyectos de país que nos han llevado a la ruina, ¿no? Sí, yo pensaba que vos los invitaste primero y ahora vienen solos, ¿no? Y cuando tienen la oportunidad pasa esto, ¿no? Vos has contado, los he escuchado a los docentes hablar de chicos que llegan a la universidad, aunque algunos y algunas pensaran que no es así, que no es posible, que no es para todos. Han demostrado ustedes con esta obra titánica que sí es para todos, que sí puede ser para todos y todas. Nosotros hoy tenemos chicos que han crecido así, literalmente en Paseo Colón, en la calle que es techada, la tiene esa recoba, ¿no? Han hecho la primaria de adolescentes, han hecho el secundario que está articulado con la Universidad de Avellaneda, y hoy está cursando, por ejemplo, uno de ellos, está cursando ingeniería informática. En la universidad el año pasado salió abanderado de la universidad. Fabuloso. Claro, y después tenemos chicas, que esto para mí cierra absolutamente, que tenemos estudiantes que también han estado en situación de calle con sus bebés, han venido a la escuela, han estudiado, han dejado los bebés en el jardín maternal. Hoy terminaron y están haciendo el profesorado de enseñanza primaria, o sea, que es el cierre perfecto para este proyecto, que las futuras maestras sean nuestras estudiantes, ¿entendés? Ahora, esto es mucho obra de ustedes, de ese trabajo que han hecho, que es tan importante, porque no se han quedado simplemente con lo que fue inicialmente, y eso es obra tuya, Susana, hay que decirlo, por eso me imagino cada caso de estos que estás contando lo que debe significar para vos. Vos hablabas de la situación económica y de gobiernos y de proyectos que no son inclusivos, como es el caso de la obra que tienen ustedes, y yo te corté en un momento y quería preguntarte justamente qué sentís en una situación como la que estamos viviendo, tan difícil, ¿no? Próxima a elecciones y con candidatos que hablan de situaciones y proyectos que nada tienen que ver con todo esto. Sí, o que son contrarios
contrarios a todo esto, ¿no? O sea, que al contrario tratan de... Y mira, a mí me da miedo por un lado, pero por otro lado, en el Isauro, viste, es como que estamos como... Hay un tejido, ¿no? Un tejido muy fuerte, es una red muy fuerte que más allá de todo lo que pase afuera, nosotros seguimos para adelante, ¿no? Y seguimos con otros proyectos y vamos buscando otras salidas y juntándonos con otros y otras, porque tampoco lo hacemos solos, buscamos también otra gente, o sea, que con quien unir las fuerzas, para proyectar una vida más digna, ¿no? Yo creo que va a ser así. Nosotros hemos pasado en el Isauro históricamente momentos muy difíciles porque nos quisieron tirar abajo la escuela varias veces. Sí, eso fue cuando se construía también últimamente el Metrobús, hace muy poco tuvieron un problema. Claro, sí, varias veces fue así. O sea, nos querían tirar la escuela y fue una lucha. Nosotros tomamos eso como un eje pedagógico de ciudadanía, ¿no? Digamos, como el poder salir adelante con los derechos. Y fuimos con los pibes a la legislatura, ellos pusieron su voz. Bueno, hay mucha pertenencia a la escuela y es muy difícil que nos tiren abajo. Bueno, fue imposible, digamos, ¿no? Pero eso yo creo que es por ese tejido que hay dentro, entre nosotros y los estudiantes, y entre la escuela y el afuera. Isauro Arancibia, el maestro, decía que la escuela tiene que ser comunitaria, una escuela abierta a la comunidad, que respire el ritmo de su comunidad. Y así es nuestro Isauro, ¿no? Nosotros seguimos su enseñanza. Entonces, en el barrio ya no se habla, la gente, los vecinos, no dicen más, es un pibe de la calle o en situación de calle o cruzate de vereda porque estos pibes están... No, ahora dicen son vecinos sin casa. Ajá. ¿Entendés? Que sí. Es muy distinta la concepción. Él no es un pibe que está ahí boyando, es un vecino que no tiene dónde vivir. Entonces, ¿quién está más inseguro? ¿Viste? ¿El que tiene una llave que cerrar o el que vive el cuerpo y la intemperie? Entonces, bueno, así fuimos cambiando como la visión y eso hace que tengamos un colchón que impide que todo el mal nos llegue, ¿viste? Bueno, esperamos que así sea. Recién nombrabas a la legislatura, yo te he escuchado decir que esta escuela no se creó detrás de un escritorio y sé que ahora van por más, ¿no? Y están haciendo un pedido a la legislatura, ¿es así? Sí, nosotros queremos la escuela integral, digamos, porque el Isauro, cada parte, nosotros lo fuimos pidiendo según las necesidades del sujeto que se acercaba, ¿no? Bueno, qué sé yo, el primero fue la primaria de adultos porque así empezó, pero después venían con niños y niñas, teníamos que pedir un jardín para que no sea excluyente, para que puedan estar todos y todas, que vengan con niños, con lo que venga, que estén. Entonces pedimos el jardín maternal y lo pusieron, y después pedimos, no sé, un grado de nivelación, porque venían nenes más chiquitos y lo pusieron, después, y así, ¿no? Pero entonces quedó como que cada uno de estos niveles depende de un lugar distinto, porque fue hecho, aunque vos jamás vas a notar que a dónde pertenece cada maestro, ¿no? O sea, eso ni se nota porque somos un solo proyecto. Pero no hay forma de que a nosotros nos considere el gobierno de la ciudad de esa manera. Nosotros queremos que se los considere así como un proyecto integral para que esté en el estatuto y se pueda replicar en otras partes de la ciudad, en otras partes del país. Pero no lo aprueba. Lo que piden entonces es como una recategorización para que pueda haber otros centros educativos como el de ustedes, en definitiva. Claro, es eso lo que queremos. Es eso lo que queremos y bueno, y que los maestros gocen de todos los derechos, porque lo que pasa, por ejemplo, es que nuestros cargos están congelados, no pueden ir a concurso. Ajá. Porque si van a concurso, los eligen otros y se deshace el proyecto. ¿Entendés? Claro. Tienes una red armada muy... Una experiencia piloto. Claro. Que en general tiene que durar 5 años y acá ya lleva 25 porque el gobierno de la ciudad no lo aprueba. Bueno, Susana, Entonces, te queremos felicitar por todo esto porque la verdad que es admirable y yo sé que es una tarea muy, muy, muy ardua y muy hermosa a la vez,
pero difícil, ¿no? Difícil porque implica toda la lucha que estás diciendo. Y queremos, por último, me imagino que siempre necesitan colaboraciones de muchas formas, ¿verdad? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo la gente se comunica? Bueno, se pueden comunicar a través de las redes sociales. Claro. Bueno, tenemos el Instagram, Isauro Arancibia, ¿ok? O el Facebook, Isauro Arancibia, que es la escuela, ¿no? Porque hay otros Isauros Arancibia que son por ahí institutos. La escuela es el fondo, en la fotito está la escuela y un pañuelito de las madres. Bueno, y ahí entonces pueden entrar y se van a enterar. Se van a enterar que se necesita. Ahí se enteran de todo, pueden ir a la escuela también, Paseo Claro. Colón 1364, cuando quieran, están contrainvitados porque ahí están los talleres, está la panadería del Isauro, la bicicletería, pueden ir a visitar todo lo que se hace ahí, conocer. Y si no, bueno, ahí está todo lo que se hace, está en las redes, hay una página también. Susana, nuestro es un programa laboral, y nuestros oyentes saben esto y seguramente les puede gustar muchísimo también, van a poder tener ideas o ver cómo se colabora también en este proyecto, no solo el educativo, sino el laboral también. Así que bueno. Nosotros necesitamos mucha ayuda en el laboral, sobre todo para sacar costos, para toda esa parte, ¿no? Que es más difícil, más allá del oficio en sí, ¿no? Del panadero, el bicicletero, el costurero, el peluquero, de cómo se cobra, toda esa parte se nos hace. Si alguno sabe de eso, sería bárbaro que nos venga a dar una mano, ¿no? Bueno, esperemos que sí, y bueno, ya igual ustedes ya hemos visto que se las arreglan fantástico y que van cada vez sumando más, y en estos momentos escucharte, bueno, es como un alivio y una esperanza realmente. Te agradecemos muchísimo, Susana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, lo más lindo de todo esto es sentir, y esto se los dije ayer cuando cerraba el acto, que no nos han vencido ni lo van a hacer nunca. Es Susana Reyes, la directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, en Horas Extras. Chao, chao. Hay que salir aunque llueva y aunque te cales de frío, a revisar los baldíos y a golpear todas las puertas, revolviendo la basura, recogiendo las miserias. Aunque la cosa está seria, igual se labura. Cartones, chatarra, botellas vacías, mi carro con paso lento va por la ciudad. Cartones, chatarra, botellas vacías, mi canto como un lamento se escucha al pasar. El canto del botellero escuchábamos con Nicolás Morando y Claudio Gavís, este trabajo que te contábamos antes, Alma Mate con Amigos por el Mundo, que es un proyecto de músicos argentinos radicados en España. Nos vamos ahora a otro tema. Bueno, y se inició el juicio, como sabrás, para encontrar a los responsables. 5 años, pero ya son 5 años de la muerte de Sandra y Rubén. ¿Te acordás de la escuela de Moreno? Bueno, nuestro compañero Enrique Garrido estuvo dialogando sobre el tema. A 5 años del accidente, bueno, eso está por verse, que costó la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Sandra, la vice de la escuela, Rubén Rodríguez, el auxiliar y también maestro de carpintería de la escuela 49 de Moreno, el 2 de agosto de 2018, acaba de comenzar el juicio precisamente para verificar, para
para discriminar por fin las responsabilidades del caso. Si bien hay personas que están afuera del asunto y probablemente no deberían estarlo. Eso nos va a decir ahora nuestra entrevistada, María Laura Torre, que es la secretaria general adjunta del SUTEBA, y asistió, estuvo presente y participó de la conferencia de la Unidad de los Docentes de la Provincia de Buenos Aires. María Laura, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a vos por llamarnos. No, al contrario, es importante tenerlo siempre en la memoria. Usted hacía mención precisamente del tiempo transcurrido, 5 años solo para empezar con este juicio. Sí, 5 años, y hoy lo planteábamos en la conferencia de prensa, porque a veces, depende cómo se mire, 5 años no es mucho, pero yo marcaba que el tiempo es muy importante porque la justicia, para que sea justicia plena, también para nosotros tiene que ser una justicia rápida. Y contaba que esa generación de niños y niñas de la escuela 49, de una escuela primaria, sí, que había empezado su primer grado en aquel 2018, terminó una generación de esa escuela sin que sus maestros y sus maestras le puedan contar que hay un juicio que está pidiendo justicia completa por la vicedirectora y por el auxiliar, por Sandra y por Rubén. Claro. Y como para poder dimensionar lo que implica, bueno, y lo que implica en la vida de sus familiares, ¿no? De sus hijas, de sus hijos, de Sandra y de Rubén. Y bueno, y ayer fue un día muy importante para nosotros, como Frente Unidad, bueno, para la familia ni que hablar, para sus compañeros y compañeras de escuela y para toda la docencia bonaerense, porque ayer se inicia este juicio que, bueno, que hoy tiene en el banquillo de los acusados a una parte y otra parte que nosotros planteamos porque se trata de un homicidio. Sí. Y en ese homicidio hay responsables directos y hay responsables también directos por esta cadena de mando, por esta cadena de responsabilidad política. Por eso nosotros decimos, no es solamente el gasista, es el gasista, sino que es desde la gobernadora Vidal la responsable máxima del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque aparte esto no sucede porque fue algo que no podía pasar, al contrario, sucede en un contexto donde en ese año 2018 sí, nosotros veníamos como Frente Unidad Docente Bonaerense denunciando fuertemente la situación grave que estábamos viviendo en las escuelas con respecto al tema de infraestructura en toda la provincia de Buenos Aires y en algunos distritos más que otro, a tal punto que un mes antes hicimos lo que le llamamos un carpetazo a nivel provincial para demostrar la situación. Una de las carpetas, que era un bibliorato, tenía ahí todas las escuelas de la provincia que tenían situaciones graves de infraestructura. Y aparte, en Moreno, también, fíjate cómo estaba la situación, que el propio Consejo Deliberante, antes de esta situación, sí, de la explosión de la escuela, había declarado en emergencia educativa al distrito de Moreno, pero a su vez, ahí había algo, una situación compleja, evidentemente, porque había este mismo gobierno del cual hablo, sí, había intervenido el Consejo Escolar. Entonces, cuando nosotros decimos Nasif, que era el interventor del Consejo Escolar en ese momento, decimos también el superior inmediato, que es Di Mario, el director provincial de consejos escolares. Claro. Y el superior inmediato es Sanchezini, director general de Cultura y Educación. Y arriba de Sanchezini, que era el director general, está la gobernadora Vidal. Claro. Bueno, ayer logramos que se inicie el juicio. Para nosotros, en el juicio todavía faltan sentarse en el banquillo de los acusados y acusadas algunos de estos que nombré. Sí. Y bueno, pero al mismo tiempo, bueno, que haya empezado el juicio es sumamente importante y lo vemos con mucha esperanza, pero también con mucha preocupación y ocupación para que todo suceda, porque en el día de ayer muchos palos en la rueda nos pusieron del otro lado para no comenzar el juicio. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como presentaciones que hacían que esto se retrasara. Y bueno, y ahí hubo una fuerte presencia del grupo de abogados. La abogada que lleva esto es una abogada del SUTEBA, se llama Rosa Merlo, con su equipo de abogados. Sí. Y la verdad, bueno, con mucha seriedad fue llevando, y al mismo tiempo, bueno, por parte de todos los implicados
del lado nuestro para que el juicio comenzara y bueno, y comenzó, y va a ser un juicio oral y público que va a transitar desde el día de ayer durante todas las semanas hasta el 22 de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes. Es en la ciudad de Mercedes, en el Tribunal Oral Criminal número 4 de Mercedes. Sí, sí. Bueno, esperemos que, ya lo irreversible está, ya lo sabemos, pero esperemos que por lo menos sus familiares, sus colegas, sus amigos tengan algún tipo de reparación en los tribunales, ya que no en la justicia. El Poder Judicial siempre nos sorprende por los tiempos que maneja. Siempre hay explicaciones, pero a veces hay casos que son realmente insólitos, ¿no? Estos 5 años nos llaman la atención, pero hay casos de 10 y de 20 años. Estaba pensando... Y hay otros que llevan meses nada más. Claro, exactamente. Entonces, evidentemente, cuando hay decisión, sí, las cosas se hacen con rapidez. Como corresponde. Pero bueno, bienvenido sea que haya empezado ayer y es lo que vos decís, bueno, ahora va a transitar por la justicia. Después hay una condena social que no tiene vuelta. Esa condena social va a estar siempre sobre las espaldas de la gobernadora Vidal y de ahí hacia abajo sobre todo porque se llevaron la muerte de Sandra y de Rubén. María Laura, estamos hablando con María Laura Torres, secretaria general adjunta del SUTEBA. A 5 años de aquel desastre, ¿cómo estamos hoy en esa materia? Infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires. Mira, es una materia que hoy yo comentaba en la conferencia de prensa, como para contextualizar de dónde venimos en ese 2018 cuando explota la escuela. Sí. A la semana siguiente, bueno, inmediatamente mandan a todas las escuelas de Moreno un grupo de gasistas matriculados y mira vos, más del 80% de las escuelas se les corta el gas porque tenían pérdidas de gas. Así estábamos. Claro. Durante 6 meses los alumnos de Moreno, claro, no fue noticia de ningún diario ni tapa, tuvieron clases en la puerta de las escuelas, tuvieron clases, lo que le llamábamos aulas a cielo abierto en las plazas. Claro. Nadie hablaba de las escuelas cerradas, ningún diario, nadie nos ponía como tapa por la no presencialidad, pero esto sucedió en la provincia de Buenos Aires. Cuando asume el gobernador Axel Kicillof, después del gobierno de Vidal, lo primero que plantea en ese mes de enero es, frente a una presentación que le hacemos como SUTEBA en el marco del Frente Unidad Docente Bonaerense, la situación de gravedad de infraestructura escolar. Y ahí surge el programa Escuelas a la Obra y a los 2 meses viene la pandemia. Pese a eso, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, con 171 escuelas nuevas en toda la provincia y la verdad una situación de inversión que es inédita en la provincia de Buenos Aires y que pese a eso, que es muchísimo, todavía en algunas escuelas, en algunos lugares del conurbano bonaerense, estamos estando atrás fuertemente para que se construya la escuela que falta o se termine de arreglar alguna otra escuela. Pero vos fíjate cómo avanzamos en términos de, nosotros hablábamos en aquel momento los 12 puntos de habitabilidad de las escuelas. Sí. ¿Por qué? En el 2018 nos parábamos ahí, porque había sido un acuerdo paritario firmado por la CETERA en el año 2011. A partir de la explosión de la escuela 49 y viendo lo que había sucedido, lo que se avanzó es que hoy tenemos en todas las escuelas pruebas de hermeticidad y el encendido de las estufas durante el mes de marzo, durante el mes de febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Y porque, bueno, lamentablemente y terriblemente, después de la muerte de Sandra y Rubén, logramos que esto suceda y lo logramos con la lucha organizada y también con la decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires actualmente de que esto suceda. Y esto es muy bueno porque lo que hace es que haya una revisión anual de aquello que, bueno, nada más y nada menos puede ser un escape de gas, una estufa que funcione mal, situaciones que pueden pasar en lugares tan grandes y habitados por tanta gente, y esto tiene que tener una mirada muy, pero muy especial. 3 puntos fundamentales a partir de la muerte de Sandra y Rubén, nosotros planteamos que tiene que ver con la electricidad, con el gas y con las cubiertas, con la situación de los techos, las filtraciones, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos? Y estamos años luz de lo que fue el año 2018,
y el año 2019, pero si me preguntás, María Laura, ¿falta? Sí, todavía falta, claro, porque venimos de ese infierno y todavía falta, pero si hay algo distinto que lo marco, no solamente es la inversión, sino también la posibilidad de diálogo y de escucha de este gobierno, porque una cosa es ir, como nos pasó en ese mayo del 2018, un mes antes de la explosión, a presentar la demanda y que no te reciban ni te cierren la reja con candado. Esto está fotografiado, no lo estoy inventando. Y otra cosa es poder tener una mesa de discusión, de organización, de trabajo, de mucho debate, de muchas tensiones, de muchos enojos, pero también de muchas resoluciones de los conflictos en cada uno de los distritos. Bueno, así estamos en la provincia de Buenos Aires, con un gobierno que escucha, y esto no quiere decir que todo sea color de rosa, sino que el gobierno es el gobierno, los sindicatos estamos en el lugar donde tenemos que estar, que es peleando siempre para se puede discutir, tener nuevos derechos y conservar los derechos que ya conquistamos. Si bien la provincia ha sido una excepción, ¿qué es lo que hablan ustedes acerca de lo que ha ocurrido en Las PASO con esta irrupción de Milei? Bueno, a ver, nosotros uno ya venía mirando qué pasaba en otros lugares del mundo, ¿no? Más, si asomábamos acá cerquita, había un Bolsonaro, lo que sucedió en Italia, inclusive en Estados Unidos. Sí. Es parte de un proceso mundial. Milei no es un invento de la República Argentina, sino que es algo que se viene construyendo mundialmente y que algunas cuestiones ahí estaban ya apareciendo como para prestarle atención. Y nosotros la verdad estamos muy preocupados y ocupados, claro, porque siempre discutimos en nuestras reuniones de delegados y delegadas que los derechos no es que te lo regala nadie, sino que lo conquistás, pero aparte después no son para toda la vida si no los cuidás. Y si no hay, de hecho, mirá, tuvimos una reunión ayer con compañeras docentes y compañeros docentes y hablamos, por ejemplo, del sistema jubilatorio que tenemos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y recordábamos que en el gobierno de la Alianza Cambiemos, un 28 de febrero del año 2018, estuvimos a punto de perder nuestro régimen jubilatorio porque la gobernadora Vidal había mandado un proyecto por el cual nos armonizaban la caja y perdíamos la jubilación que hoy teníamos. Bueno, logramos, que los bancarios no lo lograron en ese momento, nosotros logramos frenarlo. ¿Por qué lo tomo? Y porque es parte de lo que nosotros visualizamos, que ante un gobierno como el de Milei, porque aparte, a diferencia del año 2015, sí, hoy ya están diciendo lo que van a hacer, o sea, que quien decide votar la Alianza Cambiemos, sí, o la Libertad Avanza, está votando un retroceso en términos de derechos concretos. Algunos podrán decir, pero hay derechos que no tenemos. Bueno, si no los tenés, olvídate de tenerlos entonces, claro, porque no va a existir la posibilidad de pelearlos. Y los que los tenemos, que somos muchos trabajadores y trabajadoras, ya sabemos, porque algunos peinamos canas, y entonces ya sabemos de qué se trata estos derechos que tienen que ver nada más y nada menos con la presencia de un Estado fuerte. ¿Qué quiere decir un Estado fuerte? Y un Estado fuerte quiere decir educación, quiere decir vivienda, quiere decir trabajo, quiere decir salud. Un Estado fuerte tiene que ver con la presencia de un Estado que resuelve una gran parte de la vida cotidiana de su población y al mismo tiempo, esto no quiere decir que lo privado no existe, no, al contrario, tiene que existir también, pero lo que no puede es el mercado definir. Vos fíjate lo que nos está planteando la Alianza, la Libertad Avanza. Sí. Nos están planteando las escuelas voucher. ¿Qué son? Eso, ya por eso, probaron. Claro. Ya lo probaron. Para los que no lo conocen, es un ticket canasta que le daban a la gente y con ese ticket iban y eligen la escuela. Cualquier escuela, y algunos piensan que sí, pero no. Van a elegir, suponete, una escuela privada. Entonces, esa escuela privada del barrio, de Vicente López, sí, le van a decir, no, pero ese ticket canasta le cubre solo el 20% de la cuota, usted tiene que poner el resto. Claro. Y en otra escuela por ahí parroquial le van a decir, no, pero esto le cubre el 70%, tiene que poner el resto. Y en la escuela pública se tendrá que armar un consorcio entre los padres que elegirán a los docentes, y si tienen muchos tickets canasta, podrán ver cuánto ganan esos docentes. No lo estoy inventando, esto fue lo que sucedió. Sí. Y si tienen pocos tickets canasta, ganarán menos esos docentes.
Bueno, de esto se trata, no es que... ¿Quién regula la educación en el mercado? Entonces, cuando estas ideas, que justamente no hablan de una libertad que avanza, sino que retrocede la libertad, porque la libertad de poder elegir es cuando tengo igualdad de oportunidades. Si no, no hay libertad de elegir. Entonces, si hoy no estamos bien, la perspectiva de lo que hoy concretamente nos están planteando Juntos por el Cambio y la libertad avanza, concretamente la perspectiva es hacia atrás. Y en esto tenemos que estar muy, muy alertas, porque no hace tanto vivimos los retrocesos que vivimos cuando gobernaba Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que la elección que viene en octubre es una elección sumamente importante, donde tenemos que discutir mucho, porque después de discutir tenemos que hacernos responsables de lo que vamos a llevar a las urnas, tanto los más jóvenes, las más jóvenes, como los que ya peinamos canas y como los que ya están jubilados, y tenemos toda la sociedad la responsabilidad de asumir los costos que implican votar para un lado o votar para el otro. María Laura, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Espéreme un minutito nada más, ¿sí? Dale, cómo no. Gracias. Era María Laura Torre, secretaria general adjunta del SUTEBA, Sindicato de Docentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y esto para el final de nuestro programa, si lo escuchaste, ¿no? Lo que decía María Laura Torre, con voucher la educación la rige el mercado, ¿no? Y libertad de oportunidades, minga, diría yo. Bueno, nos vamos, volvemos el miércoles próximo a las 15, quédate aquí en Caput. Le agradecemos a Martín Loza y bueno, nuestros compañeros de Serendipia, aquí en Caput, el próximo programa. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.